Ok, primeramente quiero agradecer a todos aquellos que me han dado recomendaciones para la tos que tengo. Yo intento agarrar cuestiones más naturales porque tengo otros padecimientos, ¿verdad? Y ahora sí que si tomo algo que me ayude para una cosa pero me descompone en otra que también estoy mal, pues imagínense, ya los años no pasan en balde y pues cuando uno está fregado, está fregado. Pero bueno, les agradezco a aquellos que, inclusive algunos que me han sugerido la opción de poderme enviar algo de medicina que pudiera ayudarme con esta tos crónica. Pero bueno, un agradecimiento por la intención. El segundo aviso, este live va a contestar más preguntas de correos electrónicos que hace un par de días me puse pues un poquito a nadar entre ese mar de correos electrónicos, y aunque si van a semperfiat.com ahí indico de que ya prácticamente el correo electrónico lo uso prácticamente en casos muy extremos y que no estén esperando una respuesta en correos electrónicos, pues ahora lo confirmé más porque primero, bueno, esto aplica también para Telegram, ¿eh? Les he sugerido siempre ir al grano, ¿verdad? A lo concreto, pero sobre todo más en correo electrónicos a veces me avientan como 3 libros, 3 capítulos, y eso es muy complicado, y no es porque no quiera leerlos, es que yo les pido que hagan este ejercicio. Imagínense, aquí en Instagram, ya no me acuerdo cuántos seguidores tengo como unos 6,000, 7,000 por ahí. Vamos a poner la mitad, unos 3,000, 3,500. Que me escriban. Si los 3,500 me avientan unos correos así, o inclusive en Telegram unos mensajotes así, me tendría que dedicar, o sea, no tendría vida, tendría que dedicarme nada más a eso, ¿no? Entonces, ya no les digo a aquellas personas que inclusive me agregan enlaces de videos, ve este video y todo eso, no me alcanza la vida. O sea, entonces, muchos de estos preguntas que me llegaron por correo electrónico y que las he puesto aquí, pues voy a tratar de sintetizar un poco, e invitarlos a que, repito, la primera opción para comunicarse conmigo es Telegram. Esa es la mejor para comunicarse. Y si van más al grano, mucho mejor, mucho mejor. No estaré cerrando todavía lo del correo electrónico porque si alguien lo necesita, pero es que al mismo tiempo estaba pensando, yo creo que hoy mismo es más complicado inclusive mandar un correo electrónico que un mensaje de Telegram. Porque Telegram, es que yo no tengo Telegram, es gratis. Baja la aplicación, así como bajaste WhatsApp y todo eso, baja la aplicación, te haces un Telegram y listo, me mandas un Telegram. La información, vayan a semperfiat.com y ahí está cuál es mi Telegram, también cuál es mi correo electrónico. Creo que hoy que mucha gente está pasando y dejando WhatsApp por las políticas que van a meter y se está metiendo más en Telegram, quizá se vaya a regular esta cuestión, ¿verdad? Pero bueno, quería volver a dar ese aviso de que la opción que yo abro para la gente que me quiera comentar, corregir, cualquier cosa, prefiero Telegram. Y el correo electrónico seguirá abierto, pero tanto en correo electrónico como en Telegram, si van al grano, si van al punto, me hacen la vida un poco más fácil, ¿verdad? Bueno, vamos rapidito. 3 de aquí y luego me voy a 3 de allá. La primera era sobre el video de Nats que grabé. Hay personas que se ofendieron y no saben el contexto ni de Nats ni mío respecto a relacionar el lobby LGBT con la cuestión de la pedofilia, ¿no? Repito, una cosa es el lobby que tiene sus agendas y otra cosa es las personas que tienen atracción al mismo sexo, pero que no se adhieren al lobby o inclusive que son atacados por ese mismo lobby que dice defenderlos. Entonces,
¿A qué se refería, por ejemplo, Nats, que se dio cuenta de que había una cierta relación también con esta cuestión de la pedofilia, con LGBT, y bueno, que yo lo mencioné también? Eso tiene un contexto. De hecho, hay un video que yo le grabé a Nats tiempo atrás, porque Nats, cuando se empezó a enterar de que había ya hasta ciertas publicidades donde sugerían agregar la pedofilia a la lista larga que tienen el lobby LGBT, de lesbianas, transexuales, etcétera, etcétera. Ella decía, eso no somos el lobby LGBT, ¿verdad? E inclusive en ese video atacó a un tanto, no me acuerdo si en el video o en los comentarios, un tanto a la Iglesia Católica. Y yo le dije a Nats, mira, los abusadores en la Iglesia Católica, la inmensa mayoría son homosexuales. Yo no estoy diciendo que ser homosexual es igual a ser pedófilo. Nomás te estoy pasando el dato de que en los abusos sexuales comprobados al interior de la iglesia de sacerdotes que abusaron de menores de edad, la inmensa mayoría de esos sacerdotes son homosexuales. Entonces hay un dato objetivo. Yo no estoy diciendo que ser homosexual es igual a ser ese pedófilo. Entonces ese contexto tiene esas palabras mías en mi último video respecto a lo de Nats. Que Nats ha abierto los ojos de cómo ver que casi uno de los primeros enemigos que se está volviendo de los homosexuales es precisamente el lobby LGBT, porque no acepta que un homosexual no se adhiera a su agenda. Y lo que también, no lo voy a explicar aquí, ya dará para grabar un video solamente de eso, de que sí hay personas del lobby LGBT que por activa o por pasiva quieren meter esta cuestión de la pedofilia, ¿verdad? Respeto que haya gente en el lobby de LGBT que dice que no, pero precisamente por eso ahorita está la tensión. Entonces, es simplemente eso, ¿eh? Es simplemente un juicio descriptivo, no un juicio de valor, ¿eh? Un juicio describiendo lo que es la realidad. Un mensaje aquí, dice, hola, espero te encuentres bien. Con respecto al video de Nats, también lo vi y no estoy de acuerdo con respecto a lo que el colectivo LGBT pretende o está haciendo. No concuerdo con muchas de las prácticas o actividades que hacen. Por ejemplo, el hecho de burlarse de la crucifixión como lo han hecho en marchas del mismo colectivo. Yo soy abiertamente gay, pero también creo en Dios y he tratado de entender y acatar la vida que Dios quiere para mí. Creo entender a Nats, ya que al igual que ella, creo que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, por lo que llevo 4 años de castidad. Voy a parar aquí. Esto también, este testimonio de esta persona que me escribió, sirva para los católicos que prácticamente tampoco hacen ningún tipo de matiz. Y si eres homosexual, vas y le van a la yugular. Esta persona que tiene atracción al mismo sexo lleva 4 años de castidad. Habría que ver si son igual de castos muchos de los heterosexuales al interior de la iglesia, que no diferencian entre pecado y pecador, entre la atracción al mismo sexo y la actividad que es el pecado, la actividad homosexual. Y que se plantean como como los puros y todo esto, y como que lo peor, repito, como que los peores pecados son los sexuales nada más, ¿va? Creo que aquí hay que aprender de esta persona. Dice, creo entender a Nats que ya que al igual que ella creo que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, por lo que llevo 4 años de castidad. Y también he ayudado a personas sin esperar nada a cambio, pero lamentablemente en ocasiones decae mi fe, ya que las mismas personas me han decepcionado. En estos momentos que estamos en cuarentena, me he acercado más a Dios a través de la oración y solo te pido que nos unamos en oración por Nats y por todos nuestros hermanos. Gracias por leerme. Pues esta persona cuenta con mi oración y seguramente muchas de las personas que están escuchando, tanto en vivo como cuando esto lo suba a YouTube, te van a acoger a ti y a tantos hermanos que tienen atracción al mismo sexo, pero que están dando la batalla, ¿va? Que apuntan a la parte de la castidad, que si se dan un resbalón, no se quedan haciendo drama, sino se levantan nuevamente, van al sacramento de la confesión y siguen dando la batalla, ¿va? Entonces,
creo que cuentan no solamente con mi oración, sino con la de muchos que verdaderamente quieren acogerlos como el mismo Señor los acogería. Segunda pregunta sobre lo de el Padre Teo, todo esto que ha salido. Les recuerdo que hay una cuestión prudencial y que no irse a los extremos hasta que no se aclare la situación. Pero hay personas que me han escrito pues adoloridas, porque dice, si es cierto que el padre le daba mal manejo al dinero de las misas gregorianas que encargábamos. Algunos dicen, yo sí quiero que me regresen el dinero. Otras personas me han escrito y me dicen, yo en realidad pues se lo dejo, ya Dios les juzgará de eso. Dice, pero me lamento porque si no se oficiaron esas misas gregorianas, dice, pues eso es lo doloroso. A estas personas, ¿qué les tendría que decir? Tranquilas, hay un principio en la iglesia que se dice, la iglesia suple. Cuando la administración de un sacramento está dado irregularmente por un sacerdote verdaderamente ordenado o por alguien que se hace pasar por sacerdote, imagínate, te confiesas por alguien que se hacía pasar de sacerdote, evidentemente ahí no hay sacramento en el objetivo sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque no es un ministro ordenado, ¿no? Pero ahí es donde entra este principio que dice la iglesia suple. Es decir, Dios no es injusto y Dios ve tus buenas disposiciones y verá la manera de darte los frutos por los cuales tú fuiste y te acercaste a ese sacramento. ¿Por qué? Porque ni el más estafador tapa la providencia de Dios. Y evidentemente el que estafa en las cosas de Dios, pues la cuenta que va a dar delante de Dios va a ser grande. Pero a las víctimas, ahí está este principio que se dice, la iglesia suple. Y lo voy a explicar con otra pregunta que me hicieron hace tiempo y que la persona no se sintió del todo satisfecha por mi respuesta y ahora le entiendo por qué. Esta persona me había mandado, que quedó en una de las sesiones de preguntas y respuestas, que me decía que había escuchado a un famoso sacerdote decir que la iglesia, que como que vamos en un mal tiempo, que la iglesia está en crisis, porque los sacerdotes han perdido la fe. Y que llevan una vida pues doble y todo esto, y que así la consagración es válida. Por lo tanto, si la consagración es válida, no estamos comulgando el cuerpo y la sangre de Jesús. ¿Por qué? Porque el sacerdote que está consagrando es un desastre. Entonces, yo le respondí, eso es falso, porque la consagración no se realiza por los méritos del sacerdote. De hecho, cuando el sacerdote está consagrando, él actúa en lo que se llama in persona Christi. Es decir, es la misma persona de Cristo, la misma persona de Cristo. Es Cristo el que hace posible, el Espíritu Santo, evidentemente, posible la consagración, no los méritos del sacerdote. Ni el sacerdote más pecador, con los peores pecados, puede evitar que haya consagración. Lo que sí puede afectar, por ejemplo, es la homilía, porque la homilía ya tiene que entrar, vamos a decir, sus méritos. Y si él está todo cochino de pecado, el pecado afecta también el intelecto, el discernimiento, el hablar y todo ese tipo de cosas. Entonces, un sacerdote que se mantiene cínicamente en pecado, pues lo más seguro es que sus homilías van a ser un desastre. Pero las consagraciones no, porque la consagración no se da por los méritos del sacerdote, sino por los méritos de Cristo, ¿eh? Ahora bien, me mandó el video donde este sacerdote dice, y ya vi el detalle, no se está refiriendo tanto a que si el sacerdote es un pecador, sino la intención del sacerdote, es decir, que el sacerdote no tenga intención de consagrar. Entonces ahí sí me sacó, porque es una cuestión teológica, canónica, que yo no lo sabía del todo. Entonces, aquí le tengo que dar el crédito a Fray Nelson. Me comunico con Fray Nelson para ver ese detallito, porque la pregunta de los 500,000 es, un sacerdote que no tiene la intención de consagrar
así sea un santo o un pecador. Repetimos, por sea santo o pecador, no afecta a la consagración, porque no son los méritos del sacerdote. Pero otra cosa es, si el sacerdote no tiene intención de consagrar, ahí ya no habría consagración. La única que yo sabía era del bautismo. Por ejemplo, en el bautismo, en caso de emergencia, cualquier persona puede bautizar, inclusive alguien que no sea cristiano, un ateo, puede bautizar, pero se le piden tres requisitos. Uno, y ahí viene el punto que se ve relacionado. Uno, que tenga la intención de dar lo que da el bautismo. Si un ateo, o inclusive un católico en una emergencia bautiza, pero no tiene la intención de dar lo que da el bautismo, ese bautismo es inválido. Porque se necesita tener la intención de dar lo que la iglesia da a través de ese sacramento. 2, que sea con agua. Y 3, la fórmula de yo te bautizo, así en singular. Ya ven que el Papa recientemente sacó esa corrección de cuántos bautismos inválidos, porque nosotros te bautizamos. No. Yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando un bautismo se da en eso, hasta un ateo puede bautizar en un caso extremo. ¿Eh? Pero la pregunta es, le dije a Fray Nelson, ¿aplica esto también a la consagración? Es decir, si un sacerdote no tiene la intención de consagrar, o sea, aquí ya no estamos hablando de sus pecados, no tiene la intención de consagrar, esa consagración es inválida, es decir, ahí no está presente el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor. Y me respondió que sí, que es exactamente como lo del bautismo. Se necesita que el sacerdote quiera lo que la iglesia quiere, ¿no? Necesita eso. Aún sea un pecador o un santazo, repetimos, en la cuestión de su estado del alma, no afecta a la consagración, porque no son por sus méritos que se consagra, sino por los méritos de Cristo. Pero si no tiene la intención, ahí sí no hay consagración. Evidentemente, Fray Nelson me decía que al responder esto, dejara ver que aunque esto es posible, es decir, ha habido posible el hecho de que un sacerdote no quiera consagrar, pues en realidad, ¿quién sabe el interior de la persona? Esto respondiendo un poco a lo del sacerdote que estaba diciendo, de que la iglesia está muy mal y todo eso, porque ahora las consagraciones no son válidas, porque los sacerdotes no solamente son un desastre a nivel moral, sino que como que han perdido la fe y no tienen la intención de consagrar. O sea, objetivamente ya la respuesta sería, un sacerdote que no quiere consagrar y nada más dice las palabras por decirlas, pero no tiene la intencionalidad, esa consagración es inválida. Ahí no está el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor. Pues, dado la consulta que le hice a Fray Nelson, porque esa parte sí yo la desconocía, sí, sería una consagración inválida. Pero volvemos al principio que les acabo de decir ahorita con esto de las misas gregorianas. Entra el principio de la iglesia suple. Entonces le pregunté también a Fray Nelson. Entonces aquí entraría también el principio de la ley, de este principio de la iglesia suple, es decir, suponiendo que el padrecito de la misa de mañana, domingo, no tiene la intención de consagrar, porque no solamente hay una vida de pecado, realmente ya su fe está muerta y ni siquiera quiere consagrar. Y nada más dice las palabras, pues evidentemente ahí no va a estar presente nuestro Señor. Pero ¿qué pasa con todas las personas que comulguen ese pan no consagrado? La iglesia suple. Es decir, Dios no se deja vencer por la corrupción, por la estafa, por la mentira, por una fe muerta de uno de sus siervos. Las gracias, ciertamente lo que estás recibiendo no es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor, pero esos frutos, vamos a ir sacramentales, el Señor mediante el misterio de la iglesia te lo va a dar, ¿no? O sea, la iglesia suple. E inclusive me contaba Fray Nelson, que sabemos que es experto en Santa Catalina de Siena, porque es una santa de la orden de los dominicos, que en tiempo de Santa Catalina, como hubo estas pestes, se redujo tanto la población del clero que muchos obispos empezaron a ordenar a gente pues no muy bien preparada, ¿eh?, al sacerdocio, y entre no muy bien preparadas, inclusive algunos con una fe
pues muy frágil, una moral ya no se diga, tenían amantes y varias cosas terribles. Y decía que muchos, por la vergüenza de la vida que estaban llevando, por tantas cuestiones, y más en esos tiempos, bueno, si ustedes van a una misa tradicional o tridentina, verán que en el momento de la consagración el sacerdote dice las palabras de la consagración casi en secreto, muy bajito. Y dice que en tiempo de Santa Catalina de Siena, estos sacerdotes, una vida desastrosa, con cargos de conciencia y todo esto, solamente movían los labios, pero no decían las palabras de la consagración. Entonces, estrictamente hablando, ahí no había consagración. O decía las palabras, pero no intentaban consagrar porque tenían ya mínimo tenían la culpa en su cabeza. Y ahí volvemos a lo mismo. El Señor le dejaba saber a Santa Catalina de Siena que la iglesia suple, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son detalles pues un poco complicados. O sea, en el estricto sentido de la palabra, el sacerdote que está diciendo que la iglesia está porque como está, porque pues los sacerdotes están terribles, y que muchas de sus consagraciones son inválidas, pues muy probablemente sí, pero habrá que preguntarle si este sacerdote tiene forma de comprobar una consagración inválida, porque eso sería tanto como saber que ese sacerdote no tuvo la intención de consagrar. Entonces es bien delicado, bien delicado. Vamos a decir que existe la posibilidad de que haya de este tipo de casos, pero es casi imposible que tú y yo sepamos cuando una consagración es nula, porque el sacerdote no tiene intención de consagrar. Entonces, ¿qué toca ahí? Pues yo al menos sugiero no meterte en juegos mentales y decir, no, pero es que él es un sacerdote que ha dado muestra de que ha perdido la fe. Te puedes ir a los juicios temerarios, pero te vas a topar con la parte de la intención, y eso tú hasta allí no entras. Y si haces un juicio respecto a eso, pues no solamente ese padrecito, sino tú, suponiendo que ese padre ande mal, tú estuvieras también con la gran probabilidad de estar pecando por hacer un juicio temerario. Entonces me alargo un poquito con esta respuesta, pero espero que quede claro de cómo la iglesia suple. ¿Debería una persona venezolana mentir en algunas cosas para conseguir más fácil la visa? La mentira nunca es justificable, sea la que sea. Ahora hay situaciones, límites, pero tendremos que ver los contextos, ¿va? Porque solamente quienes han tratado las cuestiones, por ejemplo, dramáticas en una frontera, pueden tener un discernimiento mucho más amplio, ¿va? Lo que sí les tengo que decir en cuestiones límites, y sobre todo que en donde está en juego la misma dignidad del ser humano, no significa que haya una moral maquiavélica, que es la moral maquiavélica que condena a la iglesia, que es obtener un fin bueno por medios malos. Pero, por ejemplo, ha habido países que en un régimen totalitario, dictatorial, por ejemplo, comunista, hay ciertos pecados que estrictamente hablando ya no son pecados, ¿no? Y eso lo ha mencionado la iglesia. Por ejemplo, cuando el Estado te ha quitado absolutamente todo, y por ejemplo no tienes para comer y vas a una tienda del Estado y robas un pollo, la pregunta de los 500,000 es, ¿te estás robando un pollo o más bien estás agarrando el que te robó el Estado? Entonces ahí ya son cuestiones de moral bastante delicadas. Bueno, voy a pasar a 3 de acá. Bueno, vamos con este. Voy despacio porque hay datos personales. A ver, hola Cristian, me llamo, dice su nombre. Hace poco YouTube me recomendó tus videos. Estoy casada por el civil con, dice la nacionalidad de su esposo, que apenas está comenzando el catecismo. No sé cómo se diga, soy católica ignorante, contaminada por la teología de la liberación para bautizarse. Mi lenta conversión fue a partir de que una tía me preguntara si era católica, luego de la desaparición de una prima, dicen dónde, y debido a que otra de sus hijas es adventista. Como sabes, nuestro país es violento,
Corrupto está refiriéndose a un país de Latinoamérica, ¿eh? Corrupto es un narcoestado en pocas palabras, pero así nos tocó vivir. Digo porque ya desde que yo iba a la preparatoria atravesaba, bueno, yo creo que sí puedo decir la parte del país, ¿va? No voy a dar datos más personales. Chilangolandia, estaba hablando de la Ciudad de México, en transporte público y mataban, violaban, asaltaban, secuestraban, desaparecían mujeres. En el metro manoseaban, con la mirada ya te sientes ultrajada, con las groserías, insultos pornográficos, sexuales explícitos, ahora reggaetón, que te dicen en la calle, aún andando en pants, me quitaron todas las ganas de vestir femenina. En fin. Sin embargo, Dios siempre me protege sin ser cobarde o imprudente. Vivir es un riesgo. Vivir en México es vivir en zona de guerra. Pero aclaro, no por eso migró a otro país. Yo amo México, lo visito cada año. Mi esposo es consciente de lo peligroso que es, pero también es prudente. Ama a los mexicanos con sus vicios, glotonería, desorganizados, aventureros, pero con el enorme corazón fruto del catolicismo hispano que pareciera nos quieren borrar. Como dijo el Papa Francisco, el diablo no da tregua a los guadalupanos mexicanos. La pandemia y la desaparición de mi prima me hacen acercarme a mi parroquia, escuchar los videos que mi tía me manda, como el padre Marcos Galvis, y después las sugerencias de YouTube del padre Luis Toro y muchos otros sacerdotes, rezar el rosario en el templo, comenzar a ir a misa casi diario cuando acá fue posible. Viajé a México, mi esposo me acompañó a misa tradicional en la Ciudad de México y misa Novus Ordo. Todo este rollo para decirte que antes tomaba anticonceptivos. Ahora usamos preservativos. Desde que nos casamos por el civil, ambos decidimos no tener hijos. Obvio, no comulgo. Sé que vivo en pecado, ya me confesé. A mis 38 dudo en ser madre, pero de quedar embarazada no sé si sea capaz de dejar mi mente anticonceptiva. Son muchos años de mente pro aborto. Trato de abstenerme, pero mi esposo no lo entiende, porque él desconoce la doctrina de la iglesia. Él tiene 45 y está en camino de conversión que le tomará 2 años. El 16 de enero tenemos una charla con el párroco para el sacramento del matrimonio. El padre, siendo, dice la nacionalidad, podrá explicarle con peras y manzanas a mi esposo. Ya dudo hasta de casarme, porque si no queremos hijos, o mejor dicho, aceptar la voluntad de Dios, capaz que hay infertilidad. Voy a parar aquí un poquito. Primero decirle a esta hermana y a las que estén con situaciones semejantes que yo soy mucho de la idea que promovía este gran y santo obispo, Monseñor Enrique Suárez, que murió por COVID hace ya que 6-7 meses por ahí. Y Monseñor Enrique Suárez decía, por ejemplo, con respecto a los homosexuales, con los divorciados, con los que están en una situación bastante compleja, les decía, evidentemente el pecado es pecado. Y yo no les voy a decir que el pecado está bien, lo que está mal está mal. Pero sí les voy a decir, mientras vemos cómo solucionamos esto, ustedes hagan todo el bien posible, en lo que sí pueden. Entonces me parece muy bien porque muchas personas, por ejemplo, están viviendo una situación irregular que no les permite comulgar y acusan a la iglesia. Es que la iglesia nos desprecia, no nos entiende y todo eso. Espérate, ¿la iglesia te obligó a estar en una situación irregular? No. O sea, me da gusto gente como esta que me está escribiendo, que es capaz de decir, es mi culpa, si no estoy comulgando es mi culpa. No se está dando a la víctima que la iglesia no me entiende, es mi culpa. Ahora, al mismo tiempo pido ayuda a la iglesia, ¿por qué? Porque mi situación no es tan sencilla. Y en este sentido también le tengo que yo pedir disculpas a estas personas,
porque desafortunadamente desde consagrados y laicos muchas veces lo que hacemos es nada más recitar leyes. No puede comulgar, pero no las acompañas, no les acercas para ver de qué manera se puede solucionar esta situación de pecado, es decir, que salgan de esta situación, que regularicen su situación, etcétera, ¿va? Entonces también disculpas a ellos, ¿va? Pero me gusta mucho cuando recibo correos de personas que por alguna cuestión no pueden comulgar o no pueden confesarse o no pueden alguna cuestión y no se dan de víctimas. Ellos reconocen, la culpa la tengo yo, es mi asunto. A estas personas yo les digo, hagan todo lo que sí pueden. Oren mucho, vayan al Santísimo, sirvan a los pobres, o sea, todo lo bueno que sí puedan hacer, háganlo. No les crean a estos católicos que les hacen sentir como excomulgados, ¿verdad? Que como ya son divorciados, vueltos a casar, ya, o homosexuales, o lo que sea, como que si estuvieran fuera de la iglesia. Repito, soy de la idea de Monseñor Enrique Suárez, no te voy a decir nunca que algo que está mal está bien, punto. Pero mientras solucionamos, mientras vemos los procesos para ir sanando y encontrando una solución de acuerdo a la voluntad de Dios, haz todo el bien que puedas. Acércate a Dios por todos los medios posibles, ¿verdad? Aunque no puedas confesarte, aunque no puedas comulgar, pero sí puedes orar, haz el Santo Rosario, ayuna, ve con los pobres, o sea, trata de hacer todo lo posible. Pero bueno, eso es la primera cosa. Pero aquí ya está diciendo esta persona que están viendo el poderse casar y no quieren hijos. Ahí les tengo que informar que sí, la verdad es la verdad. Un matrimonio que no está abierto a la vida, que se casan no queriendo tener hijos, es nulo. Es causa de nulidad. No hay, o sea, se hace la boda, pero no se da el sacramento, porque a Dios no lo pueden engañar. Y un elemento fundamental es la apertura a la vida. Ojo, he dicho apertura a la vida. Otra cosa es que por infertilidad, por lo que sea, no se pueda tener hijos. Ese es otro rollo. Ahí no hay problema. Pero cuando una pareja se casa en la Iglesia Católica con la intención de no tener hijos, ese matrimonio en automático es nulo. Ahí no hay matrimonio. Entonces, en este sentido, sí le digo que analice esta realidad, ¿va? Dice, después de la misa del jueves, dice el nombre de su esposo, y yo vamos a la hora de adoración al Santísimo. Muy bien. Le leí Juan 6 para que supiera que Dios está ahí. Eso también es otra cuestión. Si usted mismo ha experimentado la lejanía de la fe y ha avanzado más rápido que, por ejemplo, con su esposo, también ténganle paciencia a su esposo. Repito, no pongan tanto oído a tanto evangelizador, puritano, etcétera, que realmente lo que busca, pues sí es verdadero, pero que muy pocas veces se baja al terreno, a la tierra, para que ver las circunstancias, ¿verdad? Estos quieren conversiones así. Incapaces o inútiles de poder acompañar a las personas en ciertas circunstancias que no son tan fáciles y que sin justificarle su pecado, se les promueve en que hagan todo el bien que puedan y en ir progresivamente ir dejando ese tipo de pecado, ¿eh? Entonces, yo creo que aquí yo lo que le diría a esta persona y a personas semejantes en esto es, repito, sean fieles a lo que la iglesia ha dicho. No se rebelen en contra de eso. Si no pueden comulgar, no se den de víctimas. Al fin y al cabo, si no pueden comulgar y ven y analizan que realmente ha sido por su culpa, pues hagan todo lo bueno que sí pueden hacer en la iglesia. O sea, no se les cierren las puertas de la iglesia. Métanse y ayuden y hagan todo lo que puedan hacer. Mientras, esperamos con la guianza de algún director espiritual o un sacerdote o algo, ver la manera que de lo que está mal o lo irregular, lleven un proceso, vamos a decirlo, de conversión particular en ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Ahí tengan mucha paciencia, ¿va? Y yo le diría que también tenganle más paciencia. Si su esposo todavía va más lento en esta cuestión de la conversión, pues vayan un poco, bueno, su esposo, su pareja, porque soy feo, pero estrictamente hablando no es su esposo, porque solamente va a ser su esposo cuando tengan el sacramento del matrimonio, ¿va? En el amplio sentido hablo de esposo y esposa, ¿va? Pero analícenlo
hay una cosita más que apunté aquí para responder. Es sobre todo con esta cuestión de que si su pareja no entiende esta cuestión de por qué la iglesia no quiere anticonceptivos ni preservativos, yo le digo primero fórmese bien al respecto de esto y sobre todo promuévale no la parte restrictiva. La iglesia no permite anticonceptivos, no permite preservativos. Eso hasta ya el que lo escucha suena mal. Qué interesante es que le proponga a uno la visión de la sexualidad de acuerdo a la iglesia, que es, no es porque yo sea católico, no hay una visión tan amplia, tan plena, tan llena, tan hermosa de la sexualidad como la que promueve la iglesia católica. No la hay. Una cosa es no usar anticonceptivos ni preservativos porque la iglesia no quiere que los use, y otra cosa no es usarlos porque yo veo que sería abaratar la belleza, lo hermoso que es una relación sexual dentro del contexto y el orden que Dios ha dado. Entonces yo lo que le recomiendo es váyase más por el discurso positivo, ¿no? En esto yo creo que ha dado grandes aportes, muchos de sus libros están ya traducidos al español. Jason Evert y su esposa Cristalina Evert, con respecto a esto de la castidad, y ellos tienen hay que decirlo, tienen un don para hablar de estos temas, priorizando lo bueno de la relación sexual. Porque ya hasta los mismos muchachos nos van a dar una clase de sexualidad, por ejemplo, en la iglesia, pues nos van a decir que nos podemos infectar, nos podemos morir de sida, todo es la parte como negativa, y muchas veces tiene efecto, pero en mi experiencia, y más en estos temas de sexualidad, tiene más efecto promover el plan de Dios a nivel de la sexualidad. Porque cuando tú lo entiendes, cuando tú ves el panorama, es que ya ni siquiera no usas anticonceptivos ni preservativos porque la iglesia no los quiere que los uses, ¿no? Sino dices, es que no hay necesidad de usar. O sea, al contrario, esto viene a manchar lo hermoso, lo bello que es la relación sexual en el matrimonio, tal como Dios la ha pensado. O sea, te das cuenta que sería tonto cambiar un billete de $100 por de $1. El dólar son los anticonceptivos. Entonces, pero si el Señor nos está diciendo, es que no quiero que agarren ese dólar porque acá están $100. Yo le diría que se fuera más por esa parte. Hola Cristian, recibe un fraternal saludo en Cristo Jesús. Mi nombre es, lo cubro el nombre, voy a cubrir el país. Y te cuento que tus videos han sido de gran ayuda para mí. Hice mi examen de conciencia y pude hacer una muy buena confesión que me ha llevado a organizar mi vida con lo ya diagnosticado. Gracias por eso, la verdad. Sin embargo, lo que me ha llevado a escribirte es que no sé cómo hacer para encontrar un hombre que me quiera y me acompañe en mi caminar. Siempre mi vida sentimental ha sido de muchos tropiezos y eso me llevó a cometer muchas imprudencias y errores. Soy madre soltera, quien en su momento iba a tener mellizos, y por tanta presión por parte de la familia del padre de mis hijos, tuve un parto prematuro y uno de mis hijitos murió. Eso dolió y duele en el alma. Él me dejó y sin más ni más yo seguí mi vida sola, pero aún confiando en el amor, con el anhelo de tener una relación. Pero siempre pasa lo mismo. No llega, sino solo hombres que me proyectan o les proyecto solo un rato y ya, y la verdad eso no me gusta, y cuando les hago claridad de que quiero algo más que un rato, me zafan y ya. A veces ni siquiera llego a durar mucho con ese tipo de relaciones, y cuando me alejo y pasan los años, vuelven a toparse conmigo y es como un círculo vicioso. Nuevamente vuelvo a entablar diálogos y escribir por chat, pero no sé si es que entra la comunicación en una zona de confort y lentamente me dejan de hablar y demás cosas. Yo necesito cortar con ello, ya que el mal espíritu me llega y las emociones negativas me llevan a pensar que no soy digna para nadie.
Soy una mujer profesional con posgrado y demás virtudes. Cocino, tejo, lavo y demás cosas que siempre he querido compartir con un hombre, pero nada. ¿Qué debo hacer, Cristian? Yo quisiera tener esa oportunidad en mi vida. Ayúdame, por favor, ¿o será que en realidad no soy digna? Gracias por leerme y que el Eterno te acompañe. Bueno. Primero les voy avisando nuevamente de que estoy organizando con mi amiga, bueno, ellos más bien están organizando, Inma, del canal de La Reina de Corazones, y su amiga Chris, que tienen un podcast, una entrevista, diálogo, y parece que va a haber la probabilidad de hacerlo en vivo para que las personas puedan interactuar sobre el tema. Ya les dejaré saber en mis redes sociales, en Facebook o en Instagram, o si siguen a Inma en su canal de YouTube o en el de blog, de podcast que tiene con su amiga Chris, que se llama algo de Deep, ya se me fue, Dining Deep, alguna cosa de esas, ¿verdad? Bueno, y el tema que se va a tocar es sobre la soltería. Entonces, a ver, yo lo que le diría a esta persona, esta madre soltera, es: creo que la clave más importante en la vocación, en el discernimiento de una vocación, sobre todo, sea la que sea, vida consagrada, matrimonio o vida célibe, es vivir plenamente el momento presente. Yo sé que les cuesta más a las mujeres, ¿va? Por la manera como trabaja su cerebro. Están lavando trastes y están pensando en esto y en el otro y en el otro y otro y se hace. O sea, a veces las peores enemigas de una mujer son las propias mujeres, ¿no? Lo que le recomendaría a esta persona y a cualquier persona que se encuentre en una situación similar, creo que un gran paso es comenzar a vivir el presente. No en el sentido así como que, porque también lo he escuchado en estos coaches y todo eso, vivir el presente de una manera como inmanentista, es decir, como que no hay una trascendencia. Lo único que tienes es el aquí y el ahora, no existen más, ¿va? Como muchos inclusive ni creen en la vida eterna, ¿va? Nada más diviértete en este momento, o realízate con que te sientas feliz en este momento. No, porque muchas veces mi momento presente es causarme una incomodidad por complacer, por ejemplo, a mi esposa, a mis hijos, a una persona, complicarme la vida. Entonces, al decir vivir el momento presente no significa un vivir el presente como ahora lo promueven estos coaches de superación y sabe cuánta cosa, ¿no? Significa tener, es más, yo creo que el término sería así, mejor así: hacer la voluntad de Dios, ese ahí mejor, hacer la voluntad de Dios en el momento presente. Para eso hay que tener vida de oración, porque es con el Señor en el diálogo. Señor, en este momento, imagínense que en este momento internamente yo dialogo con el Señor. Señor, yo ahorita estoy aquí fuera de una iglesia porque tuve un día muy ocupado y no he tenido mi rato de oración. Después de que cuelgue aquí, voy a tener mi rato de oración. Pero ¿qué pasa si en este momento ahí los dejo a ustedes colgados y mejor me pongo a hacer mi oración? Alguien podría decir, sí, muy bien, porque Dios es más importante que nosotros. Pero la pregunta no es esa, de si Dios es más importante que ustedes. La pregunta de los 500,000 es: ¿qué quiere Dios que haga en este momento? Y si llevo una vida de oración y todo esto, yo te puedo percibir de que el Señor me está pidiendo de que esté que esté amándolo a Él y a mi prójimo con todo lo que soy en el momento presente. O sea, no darles morusas, sobras a ustedes en este momento, sino que me dé completamente. Ya después, cuando llegará el momento de oración, yo sin problema me pondré a orar y ni me acordaré de preguntas y todo eso al respecto. ¿Por qué? Porque la clave está en amar, hacer la voluntad de Dios en el momento presente. Esa es la clave. Y en automático, evidentemente, ante la pregunta que decía,
que si no soy digna, tú no eres digna por si tienes un hombre o no a tu lado, ¿eh? Creo que de esto pues se da también las dos cosas, ¿va? Hay tantas mujeres usadas por varones, también hay tantos varones usados por mujeres. Yo no digo que ignoren las heridas que deja eso, porque pueden ser muy duras, ¿va? Pero es que hasta esas mismas heridas de los hombres que te han usado, de que las mujeres que te han usado, yo creo que se pasan mejor viviendo el momento presente. Entonces, de acuerdo a la voluntad de Dios, claro está, ¿va? Repito, eso habla de tener vida de oración, eso habla de a veces desconectarse de ciertos ambientes, inclusive de redes sociales, tener tiempos más de silencio, incrementar mis tiempos de la oración. Si tenía 15 minutos, tenía ahora 30, o dependiendo de lo que tengas, ¿va? Creo que va por ahí, ¿va? Y sobre todo, termino de responder esta pregunta con una cosa que le escuché hoy, que iba manejando. Estaba escuchando una charla de Monseñor Enrique Suárez, este obispo brasileño que falleció por COVID. Y a ver si me acuerdo cómo decía que su hermano, que era médico y que dice que es muy racional, cuando él, Monseñor Enrique Suárez, se ordenó sacerdote, le dijo: a ver, explícame algo. Yo soy médico y para ejercer la medicina, hacer unas cirugías, yo tuve que haber hecho varias prácticas antes, ¿no? O sea, no me dieron el título y nunca había agarrado un bisturí. O sea, yo tuve que participar en varias prácticas. Y dice, y yo ahora te veo a ti que nunca has celebrado una santa misa y ahorita te acaban de ordenar y tú puedes oficiar una misa sin haber practicado nunca una santa misa, porque será la primera vez que haces esto. Y Monseñor Enrique Suárez dijo una respuesta bien bonita, ¿eh? Decía, es que esa es la gran diferencia de una vocación y de una profesión. Por ejemplo, en el caso del sacerdote, no son mis cualidades las que tengo que desarrollar en mi sacerdocio. Yo cada vez tengo que desaparecer más para que solamente sea Cristo el que esté manifestándose a través de mi sacerdocio. Entonces, yo lo unía un poquito también al aspecto del sacramento del matrimonio. Tengo de hecho un video que le hablo así, como que creo que matrimonio de las dos nadas o unión entre las dos nadas, que decía, qué bello es que hay un matrimonio, por ejemplo una boda de unos muchachos que ya quieren casarse, pero no casarse por la boda, mucho menos por la fiesta, mucho menos por por ya vivir juntos, sino que lo que se les antoja ya es no vivir para sí mismos. O sea, ya olvidarme completamente de mí mismo y entregarme a ese hombre o a esa mujer, según sea el caso, ¿no? O sea, pues eso, o sea, abnegarme, negarme a mí mismo, morir a mí mismo. Cuando uno analiza la parte de la vocación desde lo que quisiera, desde lo que me gustaría, desde lo que... no digo que sea pecado, pero creo que se va a ensuciar un poco el discernimiento. Qué interesante es cuando uno no ve la vocación, sea el matrimonio, vida consagrada, vida célibe, como un refugio en donde yo pueda estar cómodamente o tranquilamente complacido. No va por ahí la cosa. De hecho, yo les creo más a aquellos que quisieron ser consagrados sabiendo que no había mucha materia como para responder a esa vocación. Igual en el matrimonio. Yo cuando veo a unos súper enamorados y uno, me acuerdo de una frase también de mi amigo, el padre Carlos Santillán, dice, yo a veces cuando veo que la gente, por ejemplo, cuando celebra un matrimonio, dice, ay, mire, los padres nacieron el uno para el otro, dice el padre. Y yo dentro de mí digo, uy, pues
¿para qué poquito nacieron? Cuando yo los veo tan completamente convencidos de que somos el uno para el otro, hay algo que no está bien. Porque la vida, vean la vida de los santos, en su gran mayoría es vida de sequedad. Es vida bastante ordinaria, la misma de nuestro Señor. Fueron 3 años, les recuerdo, nomás de vida pública. Fueron 30 en la más estricta y anónima realidad. Pero nos queremos sentir especiales, ¿eh? Y muchas veces uno se agarra de la vocación para calmar ese tipo de narcisismo o de megalomanía, ¿verdad?, que uno tiene, ¿eh? Y ahí creo que se puede ensuciar. Entonces, esta madre también tendría que examinarse. Si ya se frustra en que los hombres nada más que la quieren para un rato y todo ese tipo de cuestiones, y dice, pues, y la pobre, ¿cómo dijo? Que ya sabía hasta qué. Aquí lo puso. Yo soy mujer profesional con posgrado y además demás virtudes. Cocino, tejo, lavo. O sea, pero tú crees que un matrimonio se va a sostener porque tienes un posgrado y tienes estas capacidades. Ayudarán en algo, pero en realidad es que la perspectiva, uno no se casa. Creo que es una frase de Jason Ever, me disculparán, pero no es mía. El matrimonio no es para ser feliz, es para ser santos. El objetivo del matrimonio no es para ser felices, para estar realizados, ¿no? Ni tampoco tendrá que ser la vida consagrada. Es para ser santos. Y el plan de santidad que Dios tiene contigo, conmigo, puede ser de una forma que a ti no te gusta, que a ti no te gustaría. Por eso es requisito que para seguir al Señor, el primer paso sea negarse a sí mismo, morir a sí mismo. El que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Creo que va por ahí, me alargué muchísimo, ya de hecho son 60 minutos, pero bueno, también quiero creer que el Señor vaya respondiendo con lo que va saliendo. Voy a las de en vivo. ¿A qué se deberá el erróneo pensar que al recibir el sacramento matrimonial todo será perfecto? Pues yo creo que mucho, principalmente lo que acabo de decir, a un narcisismo. Para aquellos que no entiendan narcisismo o en qué, no estoy hablando en el sentido psicológico, sino en hacer una analogía para que los que no lo entiendan. Narciso en la mitología era un hombre tan enamorado de sí mismo que, que una vez fue a un río, a un estanque, y se vio y se amó tanto a sí mismo que se quiso abrazar y se ahogó. Entonces, yo creo que es demasiado, y más con estos coach de superación, muchos que presumen ser también inclusive católicos, lo único que están promoviendo son unos narcisistas, ¿no? O sea, el plan de vida de hoy, incluyendo católicos, que es lamentable, del mundo, de eso me espero, pero que un católico, el plan de vida es realizarse, sentirse pleno, sentirse feliz. No. Diría San Juan de Ávila, doctor de la iglesia, si nuestro Señor regresó al cielo herido y llagado, ¿vamos a ir los siervos vestidos y bañados? Cuidado, porque también hay líneas de ser católicos bien peinaditos y bien arregladitos y todo eso. Y no estoy diciendo que sea pecado ni nada malo, pero hay que revisar, porque hasta un punto, precisamente quizá por eso, no aguantan muchos al Papa Francisco, porque el Papa Francisco dice que quiere una iglesia no instalada, no rígida. Y lo normal en el ser humano es tener seguridades económicas, seguridades de carácter, seguridades en su pensamiento, seguridades de doctrina. O sea, atender esa necesidad psicológica de sentirnos los buenos, ¿verdad? Ya cuando eso lo aplicas al matrimonio, inclusive empiezas a tratar de idealizar con tu pareja. Yo me acuerdo en una ocasión, tenía una amiga, sus papás se terminaron divorciando,
Y era bien interesante porque ellos habían sido protestantes y se convirtieron en católicos. El señor tenía toda una biblioteca de libros católicos, había leído a Santo Tomás de Aquino, a un montón de santos y todo eso. Pero adivinen qué, su esposa sí se convirtió en católica, pero pues era más sencillita, no se metió tanto en estas cuestiones. Y el hombre era más estar, en vez de con su esposa, con los libros y todo eso. Fíjense, por eso que diría San Vicente de Paúl, hacer el bien que Dios no quiere es terminar haciendo el mal. Está mal que se metiera tanto en los libros y en teología y en todo eso. Pues le pegó muy fuerte la conversión. Y no, pues no tiene nada de malo. Pero ya empieza a ser, si no malo, imprudente cuando tú estás dedicando más tiempo a tus libros que a tu esposa. Rápidamente llegó al siguiente paso. Empezó a decir que apenas se casaran sus hijos, bueno, que ya mi amiga era la última que les quedaba, y ya era mayor de edad también. Él quería irse a un monasterio. Evidentemente no volví a esa casa porque si no soy lo más prudente ahora, imagínense, eso fue hace bastantes años, menos, ¿va? Pero yo, palabras más, palabras menos, le mencioné, mire, si usted abandona a su esposa por irse a ser más santo con tanta teología que ha estudiado y se va a un monasterio y se retira allá en el monasterio, o se va con la prostituta de aquí de la esquina a un motel, está haciendo precisamente lo mismo. Está siendo infiel al sacramento del matrimonio, que es lo prioritario en el caso de usted. No se engañe. Porque usted está leyendo teología y todo esto, y ya quiere irse hasta a quedar como monje. Buenísimo, para un soltero. Para quien todavía no ha hecho la decisión. Usted está casado, y sobre sus libros de teología y sobre su monasterio, el que se quiere ir, está su esposa. Entonces, triste, sí terminaron divorciándose. No sé si terminó en un monasterio, ¿verdad? Pero tengan mucho cuidado, tengan mucho cuidado. Por eso yo a veces veo matrimonios quizá no los más formados teológicamente, quizá tampoco los mejores capacitados, económicamente muy apenitas van llegando a fin de mes siempre. Pero ves que tienen lo prioritario, viven el presente en lo prioritario. Ven que su prioridad es, también, esto sí lo voy a subir a Facebook o a Instagram, ese pedacito de una conferencia de don Enrique Suárez, de este obispo brasileño, que dice que él a veces llegaba a su casa, ya siendo sacerdote y obispo, y dice, y a veces me encontraba en el jardín, ahí en las banquitas del jardín, a mi papá sentado y mi mamá con su cabeza en su pecho. Mis papás que tenían más de 50 años de casados. Y dice, y yo les preguntaba, ¿y qué están haciendo? Y dice, lo mismo, ¿cómo dijo? Lo mismo que hace 50 años, amándonos, ¿verdad? Entonces dice don Enrique, a mí no me impresiona aquellos muchachitos que se están casando y dicen, se dan la vida el uno para el otro y todo eso, los quiero ver en 50 años. Si tienen la misma ternura, el mismo amor, el uno para el otro, ¿eh? Entonces, creo que es fundamental el olvido de sí mismo para cualquier vocación, para cualquier vocación. Y el olvido del uno para el otro en el caso del matrimonio, pues evidentemente se empieza a trabajar desde el noviazgo, desde la amistad, etc. Por ahí podría responder. Hola Cristian, me llamo, da su nombre, soy una señora de 58 años, mamá de 3 hijos, he visto un video tuyo, ¿quieres que tengamos sexo? Así se llama el video, ¿eh? Si no lo ha visto alguien, que lo vea, no me está proponiendo la señora esto, ¿no? Así se llama mi video. Y sé que fue porque Dios me lo puso. Ya estoy sufriendo algo similar con mi hija menor de 27 años. Ella está viviendo con un hombre, dice la nacionalidad,
de religión musulmana, de 38 años, y dice en el país en donde están viviendo así, desde hace como 2 meses. He hablado con ella por mensajes, casi no me contesta el celular, y constantemente le digo que lo abandone, que regrese, pero no, me dice que no. Mi temor es también que ella atentó contra su propia vida hace como 2 años. Me encuentro angustiada y necesitada de orientación. Muchas gracias. Lo primero que le tengo que decir es: conozco chicas de este tipo y la mayoría tienen grandes heridas y vacíos, ¿no? La inmensa mayoría se termina yendo por cuestiones económicas, ¿verdad? Otras tienen prácticamente una nula vinculación con la figura paterna, que básicamente no andan buscando esposo, andan buscando papá. Claro, conscientemente ellas creen que están buscando novio o pareja, ¿va? Pero en el fondo hay una necesidad de su papá. Como son cuestiones interiores y no conozco a su hija, yo lo que le recomendaría es una intensificación de oración en ella, por ella, ¿verdad? Y que la comunicación que tenga con ella no sea estilo sermonazo o bibliazo, ¿verdad? No trate de empujarla, porque más bien la va a terminar metiendo más allá. Y si no le conviene estar con este hombre por este tipo de situaciones y todo eso, yo creo que pídale en la oración la sabiduría, las palabras al Señor, para que siempre que interactúe con ella, a veces uno puede creer que está perdiendo el tiempo, es decir, hablo una vez nada más a la semana o una vez al mes, que uno quisiera decirle todo ahí: ya vente para acá, yo te recojo en el aeropuerto, todo, y la va a asustar y se va a aventar para allá. Y dice: pero qué, si nomás le pregunto cómo te ha ido y cosas así muy superficiales, estoy perdiendo el tiempo. Usted cree que está perdiendo el tiempo, pero volvemos a esta gran lección que nos dio nuestro Señor. 30 años de una vida cotidiana, normal, sin hacer milagros. De lo cual después aprendió Charles de Foucault, ¿verdad? De esto que habla del desbrozamiento, que no intentaba dar bibliazos ni convertir a los musulmanes, hablando de musulmanes, sino que empezó a amarlos, a tener amistad. Entonces, cuando le hable a su hija, no encuentre a una sacerdotisa que le va a leer la cartilla, no. Es una madre que quiere saber cómo está, cómo se siente, que la escucha más que le habla, más escuchar, le recomiendo. Y siempre que el Espíritu Santo le inspire, sí, a darle a veces son hasta frasecitas sencillitas que quedan más que un sermonzazo. Ya hablaron de eso, y que mira, mamá, ya conocí, ya que todo esto, Y ya al despedirse: bueno, mi hija, ya sabes que te quiero mucho y ya sabes que acá tienes tu casa. Como no queriendo decir, en vez de decirle: ya mejor vente para acá, deja a ese hombre y todo eso, aquí tienes tu casa, ¿no? Digo, pongo ejemplos, ¿verdad? No conozco a la hija, ¿verdad? Pero desafortunadamente esto es más cotidiano para aquellos que tengan niñas. Atención, y sobre todo esto, papás. Si ustedes no invierten tiempo y tiempo de calidad con sus niñas, no se quejen que el día de mañana se vayan con cualquier patán. O sea, y tiempo de calidad, no hablo cuestiones costosas de dinero. O sea, para una muchacha, para una niña, es fundamental tener el respaldo emocional de la figura paterna, tanto en el trato, el cariño. Eso le va dando seguridad a la mujer, ¿va? Así que, como esto es muy cotidiano, porque yo he tocado varios casos de muchachitas así que terminan yéndose en estos casos, ¿va? Les repito, muchas veces por dinero fácil, otros simplemente más que buscando pareja, buscando papá, ¿no? Aunque no lo reconozcan. Aquellos que tengan niñas, sobre todo los varones, sepan que tiene una gran tarea de trabajar con esas hijas, ¿no? Con los niños. Ok, aquí una persona me pregunta, sobre todo por la entrevista que tuve con Sebastián.
Dice que él experimenta mucho eso, que después de su conversión, él se sentía con muchas fuerzas, pero después entró con un desierto espiritual y que las tentaciones, sobre todo con respecto a la sexualidad, se empezaron a hacer más fuertes, pero como ya no sentía lo mismo, pues es más difícil enfrentar esas tentaciones. Se no pudo vencer los pensamientos sexuales. ¿Qué le podría decir? Pues algo similar a lo que mencioné ahí con Sebastián. El primer paso, ante todo, es nunca justificar el pecado. No te vuelvas cínico de tus pecados. Y esto implica no caer ni en la presunción ni en la desesperación. Las dos te van a llevar a ser cínico. Como el que cree que ya no tengo salida, pues si no tienes salida, pues nunca te vas a arrepentir, mucho menos te vas a ir a confesar, si ya todo está perdido. Cuidado con la desesperación. Pero cuidado con la presunción de decir, ay, no, no es un pecadito, además no estaba totalmente desnuda, etcétera, y esto no es masturbación, esto no. El pan, pan y el vino, vino. O sea, lo primero que yo te diría es, nunca, jamás justifiques el pecado. Ahora, segundo, da la pelea. Y dar la pelea es, agárrate un director espiritual o al menos a un mismo confesor, no andes brincando de iglesia en iglesia, sino un mismo confesor con el cual puedas llevar ese proceso, con el cual puedas llevar inclusive a una cierta estrategia. No me gusta hablar de estrategias en cuestiones de la fe, pero para que se pueda entender, una estrategia de decir, mira, te das cuenta que estás viendo pornografía o se te vienen esos pensamientos siempre, generalmente en tal día de la semana. Ves lo que haces al día en la semana y ves que pues ese día no vas a clase y todo eso, hay más tiempo de ocio. El ocio llama mucho a las tentaciones sexuales y todo eso. O sea, ya haces una estrategia de decir, bueno, antes de que me llegue yo ya me protejo, ¿eh? Entonces ahí yo te diría, ese sería empezar a dar la batalla de manera inteligente, ¿eh? Pero nunca ni desesperarse ni caer en la presunción, porque vas a caer en el cinismo, ¿eh? Y el pecado, pecado es, ¿no? Déjame hacer una más acá y ahorita voy para allá. Opinión sobre la situación actual de los seminarios y sobre que solo se da acompañamiento vocacional a la vida consagrada. Eso es muy cierto. Posiblemente cuando hable en este diálogo o entrevista sobre la soltería, toque un poquito el tema, dependiendo de cómo lo vaya a organizar mi amiga Inma. Pero yo sí le diría a los sacerdotes, sobre todo promotores vocacionales, y en general la jerarquía, que tengan atención en esto, procesos de discernimiento por parte de la jerarquía, es decir, de sacerdotes y religiosas, básicamente se da respecto a la vida consagrada. Pero una vez que identificas que no tienes vocación a la vida consagrada, hay que decir tristemente, no hay iniciativas muchas por parte de la jerarquía en acompañar, por ejemplo, el discernimiento a la vida célibe o a la vida del matrimonio. O a lo menos no con el tiempo que se le dedica al discernimiento a la vida consagrada. En este sentido, sí estoy de acuerdo con esta persona, ya no me acuerdo, no va a ser chico porque habla de seminarios. Y pues bueno, si me escucha aquí algún sacerdote o algo, creo que sería bueno ver en los planes pastorales de la diócesis, dar herramientas para aquellos que quieren discernir en otra vocación que no sea la consagrada, ¿no? Que haya un acompañamiento, ¿eh? Bueno, ahorita estoy pensando una excepción, pero realmente es una excepción. Conozco unas carmelitas descalzas, es decir, monasterio de clausura, de vida contemplativa, que ellas me consta que cualquier muchacha que se acerca para llevar acompañamiento vocacional, ellas no manipulan, porque hay que decir la verdad, muchos que dan acompañamiento vocacional dan más bien manipulación vocacional, porque no tienen tantas vocaciones y las quieren meter a fuerza y hacen unas cuestiones que de esto a mí no me cuentan, que conozco mucho, sería hasta para grabar un video al respecto de esto. Pero estas monjas me consta que hasta le dicen a las muchachas, mira, te vamos a acompañar para ver si tienes vocación al Carmelo, pero ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que tú verdaderamente veas cuál es el plan de Dios en ti. Eso me habla de una tremenda madurez por parte de estas monjas,
de un amor genuino por las almas y por Jesucristo, ¿ah? Y después, si ven que no tienen vocación al Carmelo, muchas de estas chicas a veces terminan regresando y teniendo un tipo de dirección espiritual, aún sabiendo que ya su vocación no es la vida consagrada. Entonces, ahora, mi opinión sobre la situación actual de los seminarios, de lo que me consta a mí, creo que sí hay crisis. Creo que, por ejemplo, yo estuve en el seminario de Guadalajara. Ahí, yo creo que, no sé si sigan igual. Ya llovió hace rato, ¿eh? Era mi adolescencia, imagínense. Pero creo que tenían un equilibrio muy bueno. ¿A qué hablo con equilibrio? Excelente formación académica, excelente formación humana. Entre la formación humana, por ejemplo, el seminario tenía o tiene granjas y tiene trabajadores de las granjas, pero los seminaristas teníamos que ir una, a veces dos. En mi grupo una vez le tocó 3 veces ir a trabajar a la granja. Sí, tienen campesinos y todo que piscan el maíz y todo eso, pero yo como agradezco. Yo nunca había piscado, digo, siempre he sido pobre, ¿verdad? Pero hay de pobrezas a pobrezas, ¿verdad? Y la mía no era una pobreza relacionada con la cuestión del campo. O sea, yo nunca había piscado un elote. Y eso de andar con la cazanga y a veces te pegas en las espinillas, luego esto de monar, ¿verdad? Salías todo acordado con las hojas, ¿verdad? Entonces, qué ricos sabían los frijoles cuando llegaban a la hora de comer. Frijoles que no los agradecías tanto cuando estabas en la vida cotidiana dentro del seminario, clases y todo ahí, todo bien perfumado, y vas y comes y todo bien arregladito, a que le haya sudado todo el día en el campo. Entonces, mi experiencia, lo menos en el seminario de Guadalajara, fue bastante integral y le agradezco mucho. Hay algunas cositas que creo que sí cojeaban, pero fueron cosas matizables. Acá en los seminarios de Estados Unidos, que estuve en uno por un tiempecito, y también he visitado a compañeros en otros seminarios, nada más de visita. Creo que el problema va por esa parte. Acá los seminarios son como, al menos diocesanos, como universidades, ¿no? Y a mí me parecía patético, por ejemplo, en el seminario que estuve acá, como, por ejemplo, cuando había comida latina, los gringos decían, otra vez comida latina. Cuando había comida americana, otra vez comida americana. Y a mí me daba ganas de gritarles, oigan, yo vengo de un seminario de México en donde las 3 comidas eran frijoles. Y ustedes se quejan porque otra vez hamburguesas, otra vez una torta cubana o pan cubano. O sea, no por nada vemos en un abusador tan terrible como fue el cardenal McCarrick, que se llevaba seminaristas hasta a su casa de la playa, ¿va? Yo creo que algo de lo que corrompe más en los seminarios actualmente, ciertamente hay muchas teologías que ni siquiera son católicas, ¿eh? De hecho, a mí me ponían mala nota, como a mí no me interesan las malas notas, que usa el género inclusivo, y no, yo ponía tal como era. No como la maestra feminista, teóloga feminista, me bajaba puntos, pues bájemelos, ¿va? Entonces, pero perdí el rango. ¿De qué estaba hablando? Bueno, el punto está en que la comodidad en los seminarios muchas veces se traspasa la comodidad después del sacerdote, y ahí tienes muchas parroquias aquí en Estados Unidos en donde sacerdotes no cuentes con ellos si no entran en su horario, en su agenda, así cuadriculados. Son hombres que no se desgastan, se gasten y se desgasten, que vivan con simplicidad y sencillez. Menos mal que muchos de ustedes no han entrado a ciertas rectorías o casas, porque se les daría el ataque de las comodidades que a veces más de un sacerdote vive acá, ¿no? Entonces, pero elementos buenos, por ejemplo, la pluriculturalidad, a mí siempre, del país y en los seminarios me ha beneficiado mucho.
Es una cosa enriquecedora que, por ejemplo, en México pues no la tenía. El que tengas un amigo, por ejemplo, un compañero seminarista vietnamita, y luego tengas un polaco, y luego esto en la cuestión de los seminarios de aquí Estados Unidos, a mí me enriquece mucho, mucho. ¿Qué hacer? ¿Quejarnos? No. Ahí ya no sabría decir. Yo soy de la idea de que ser obedientes, pero a la vez tener una cierta resistencia a cosas en las que uno no puede ceder. Pero dentro de un seminario, si te resistes, pues muy probablemente te terminan sacando, ¿eh? Entonces hay algunos que recomiendan, no, hazte, obedécelos, aunque no estés totalmente de acuerdo. Ya que te ordenen, pues ahora sí ya, ni modo que te quiten el sacerdocio, ¿eh? Entonces yo no estoy muy de acuerdo con eso. Gracias a Dios yo salí bien, a mí no me sacaron. Fue un aspecto de discernimiento, pero esto es lo que puede ser a nivel de los seminarios. Y se me fue el tiempo. ¿Podemos preferir que no haya niñas monaguillas si somos coordinadores? Yo sé que es un tema controversial. Yo personalmente sí abogo por ciertos espacios para la mujer. Y muchas veces, y a mí me consta porque están en muchas parroquias, e inclusive atendiendo la parte de los monaguillos, siempre la mujer es mucho más generosa. Porque muchos se quejan, no, es que no tendrían que ser niñas, tendrían que ser niños. ¿Por qué? Porque el ser monaguillo tiene que estar cerca del sacerdote, porque de ahí más o menos salen las vocaciones. Yo nunca fui monaguillo, estrictamente hablando, yo nunca fui monaguillo y tuve vocación, bueno, entre comillas, porque sé que mi vocación es como laico ahora, pero bueno, entré a un seminario sin nunca haber tenido la experiencia de ser monaguillo. Entonces, no creo que sea como la razón más de peso, algunas que he escuchado, el decir, pero es que no van a salir vocaciones sacerdotales y en vez de tener niños monaguillos, hay niñas monaguillas, ¿va? Para empezar, analicen por qué hay más niñas monaguillas. Hay que reconocer que la mujer, o sea, hoy por hoy, si la mujer se jubilara del servicio en la iglesia, se caen las parroquias, hablando honestamente. Entonces yo sí creo que el Papa Francisco lo encuentra acertado, el que quiera ver formas en donde no hay problema en que entre la mujer. Vamos, no le está ordenando sacerdotes, ¿va? Y eso ya lo dejó claro, que Juan Pablo II habló y está cerrado ese tema. No puede haber sacerdotisas, ¿va? O sea, no está yendo en contra de lo que la iglesia siempre ha creído. Pero hay que reconocer que muchas veces la mujer ha sido bastante relegada. Y entonces, y en el caso de las niñas, ser monaguillas, o sea, yo, honestamente, o sea, respeto a aquellos que creen que solamente tienen que ser niños. Respeto, lo entiendo. O sea, no me voy a rasgar las vestiduras si voy a una parroquia en donde no se permita a niñas ser monaguillas. Solamente niños. Pero si a mí me preguntan, yo le seguiría abriendo, porque les digo, yo he tratado y he visto los frutos que también han dado en las niñas el servir como monaguillas, ¿va? Entonces, no estamos hablando de que son diaconisas, no estamos hablando que son sacerdotisas. No, pero es que eso es una puertecita, ya seguirá el siguiente paso. O sea, tampoco exageres. O sea, te vas a extremos, ¿va? De hecho, estás haciendo hasta juicios temerarios. No sé, mi punto personal de vista es, entiendo las posturas de aquellos que dicen que monaguillos solamente deben ser hombres, no mujeres. Pero mi experiencia es diferente y yo estoy a favor de que haya monaguillas, ¿no? Dejen de estar criticando a otros evangelizadores, es tiempo de unión. Entendamos que es criticar, ¿va? Porque si estamos criticando en cuestiones justas y de raíz, no podemos tener una unión de papel, una unión superficial, ¿va? Es decir, no importa si aquel evangelizador es alguien que está robando, es alguien que está haciendo fraudes, es alguien que está abusando. Tú dale la mano, vamos todos uniditos. ¿En serio? ¿En serio creen que esa es la unidad que Dios está pidiendo? Otra cosa es que haya errores y haya defectos, inclusive pecados personales. Aquel evangelizador está dando la batalla, tiene sus caídas, etcétera, como yo las tengo, todo eso.
Pero no estamos hablando en cuestiones que están afectando al prójimo y al prójimo sencillo y al prójimo vulnerable, que no estamos tocando cuestiones de justicia. Listo, en ese sentido yo creo que sí, porque si estamos esperando estar unidos hasta que todos seamos santos, pues nunca va a existir esa unidad. Pero tampoco nos confundamos, la unidad superficial de decir, no, ya no critiquemos, no, todo está bien, y agarrémonos de la manita. Yo no creo que Dios quiera esa unidad, porque para empezar sería una unidad bastante hipócrita. Porque mientras le estás dando la mano a ese que está aplastando a la viejita que también te está dando la mano, cuando le estás dando la mano a ese evangelizador que le está robando y está estafando a X ministerio, a los cuales también tienes que ser uno con ellos, es que te deben arder las manos. Agarrar la mano del abusador y del abusado. Entonces, tengan mucho cuidado con estas cuestiones, ¿verdad? No, vamos dejándolo aquí. Me quedaron las más polémicas, pero voy a tratar de hacer un en vivo mañana, o espero que sea más tempranito, para ya cerrar con esto lo más polémico. Y listo. Me encomiendo sus oraciones. Que Dios les bendiga.